Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En este día de la presentación del Señor, día de la Candelaria, vamos a rezar juntos. El pasaje de la liturgia de hoy está en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas y dice así: Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlo, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón, así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Lucas se preocupa de mostrarnos la obediencia de San José, de la Virgen, obediencia cuando el emperador manda hacer un censo y entonces tienen que desplazarse hacia Belén, obediencia a la ley, en este caso, como mandaba la ley de Moisés, la presentación del niño y especialmente la purificación de la Virgen. Pero curiosamente Lucas habla de la purificación de ellos. Entonces, más allá de pensar, si quieren lo pueden buscar, en el tercer libro de la Biblia, el Levítico, en el capítulo 12 está la legislación que habla de cómo la mujer debe purificarse después de haber dado a luz, que habla de cómo rescatar al niño ofreciendo un cordero. Los pobres podían ofrecer un par de tórtolas o pichones de paloma, que es lo que hacen José y María. Pero Lucas está hablando de la purificación de ellos, entonces seguramente está pensando en una promesa largamente esperada por el pueblo de Israel, que es la purificación del templo, la purificación del culto. Y no se trata de una purificación exterior. Sabemos que las autoridades religiosas, al menos en lo exterior, eran bastante meticulosas y respetuosas, entonces seguramente los ritos los hacían todo bien. ¿Qué era lo que había que purificar del culto? El espíritu. Lo que había que purificar del culto era el vínculo real con Dios y en todo caso que eso afectara, tocara, influyera en la vida cotidiana, en la búsqueda de la voluntad de Dios. Esa es la purificación que hay que hacer. En este sentido, entonces, la presencia de Jesús en el templo responde a otros pasajes del Antiguo Testamento donde se promete el Señor va a entrar en el templo para purificar a su pueblo, para permitirle vivir acorde a la voluntad de Dios.
Es probablemente por eso que no se limita esta presentación a una cosa ritual, cultural, sino que, por como nos cuenta Lucas, Jesús es presentado al templo, es presentado a Dios y es presentado al pueblo de Dios y es presentado a quienes, animados por el Espíritu, reconocen esa presencia. El profeta Simeón, la profetisa Ana, ya antes lo había reconocido Isabel y Juan el Bautista desde el seno de su mamá. Entonces, esta presentación es la entrada de Dios en la historia de la humanidad, es el inicio de la transformación más importante que el pueblo de Israel y en todo caso toda la humanidad estaba consciente o inconscientemente esperando, la revinculación con Dios, el culto real, el culto que se hace con la vida y que se hace con el corazón. Al punto que Simeón siente que habiendo conocido esta salvación ya no tiene nada más que esperar de la vida. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, ya se puede morir habiendo visto la salvación para Israel y para toda la humanidad. Luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Así celebramos la presentación de Jesús en el templo, así celebramos con las velas la fiesta de la Candelaria, esta luz que lo es porque es capaz de permitirnos en la vida reconocer qué caminos recorrer y cuáles no. Esta es la luz de nuestra fe, que es Jesús mismo, como también lo dice otro viejo canto, es el sol que nace de lo alto para iluminar. Pidamos en este día a la Virgen, por un lado esto de ir reconociendo lo que Dios quiere y ser obedientes, y la palabra a veces suena un poquito mal, pero sumisos a la voluntad de Dios, expresada a veces por situaciones que no esperamos, por personas que a lo mejor no creemos que tengan autoridad para hacernos vivir determinadas situaciones, sin embargo, reconociendo detrás de ellos que Dios sabe lo que hace, cómo y cuándo lo hace, esta obediencia de la vida. Pidámosle también celebrar la presencia de Jesús, que quiere entrar realmente en lo más profundo del verdadero culto, que es nuestra relación con Dios expresado en la vida cotidiana, obviamente sin despreciar los ritos, que también nuestra Iglesia tiene. Pero esos ritos tienen sentido, valor, peso, consistencia, cuando van acompañados de una opción que se hace con la vida y que se expresa en lo cotidiano. Pidámosle a la Virgen presentarnos también nosotros delante de Dios, para buscar con fuerza, con intensidad, con deseo profundo de conocer, buscar la voluntad de Dios y hacerla realidad en nuestra vida. Le pedimos entonces a la Virgen que nos alcance la bendición de Dios, ella que por hacer su voluntad, así como se lo profetiza Simeón, sufre. El anuncio es: una espada te atravesará el corazón. Cuando Jesús ya empieza a decir las cosas de Dios, es signo de contradicción y encuentra muchas oposiciones, y esto finalmente lo llevará a la cruz. Momento final de una historia de rechazos, de persecución, de dolor, no solo para Jesús, sino también para la Virgen. Que ella nos dé la fortaleza entonces de buscar la voluntad de Dios, aun cuando nos signifique algunas dificultades, algunos dolores en el camino de la vida. Le pedimos a ella que nos alcance la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.